¿Qué tal, mis hermanos, mis amigos, damas y caballeros, chicos y chicas? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y pues vamos a estar analizando, comentando unos videos que me estuvieron enviando por redes sociales y nos incluye como comarca, como panameños, como país, saber la opinión de ustedes y también el mío y pues de todo el que quiera opinar, pues, qué es lo que piensa de todo esto. Y pues es un tema interesante, son videos recientes, videos antiguos, pero es la realidad que estamos viviendo dentro de nuestra comarca y dentro de nuestro país. Así que va a estar interesante, mis amigos. Vamos a darle a ver qué sucede. Pues al parecer son personas cruzando una quebradita. Vamos a ver el video, a ver de qué se trata. Aplausos, aplausos para estas personas. Esto no es en Panamá, ¿cierto, mis amigos? Me parece que esto es como en otro país, otro continente. Yo creo que es como en el África, en la India puede ser. Pues no, mis amigos. Esto es en mi Panamá, esto es en mi comarca. Lamentablemente es esta situación. Y la verdad, aplaudo en este momento el valor de estos hermanos que están cruzando ese río. Y por eso se dice tal vez que el Nove no le teme a nada. Ahora sí entiendo el contexto de todo esto. Y pues ahí vemos cruzando mujeres, niños, ancianos y un lugar muy transitado y no hay un puente. No hay un puente. Si algunos de ustedes me dirán dónde es exactamente este lugar, solo me mandaron el video, pues no sé dónde es. Está claro que es en la comarca y la verdad, wow. ¿Qué pasa si viene una creciente, una segunda creciente y se barre todas esas personas que están ahí? ¿Quién tiene la culpa? No lo sé, me dirán ustedes, mis amigos. La verdad estoy impactado la forma en que cruzan ese río. Wow. Increíble, increíble, mis amigos. Pues esto es en mi comarca. En mi querida comarca, Nove Buglé. La verdad es que, wow. Estos son docentes. Docentes con ánimos de llegar a su escuelita para poder impartir clases en la comarca Nove Buglé. La verdad me da tristeza, me da un poco de coraje viendo todo esto. Las pobres chicas, ahí ustedes ven ahí, eso es extremo, mis amigos, extremo. Ahí vemos a las docentes haciendo su esfuerzo, a los maestros, a las maestras. Y me imagino que aparte de estar hablando acá, hay otro grupo empujando el auto. Y es muy peligroso. Y hay maestros que han perdido la vida por cosas como esta. Y ellos son los que se merecen un buen salario, un buen sueldo, porque se arriesgan de esta forma, mis amigos. Y la verdad, wow. Estoy impactado, estoy un poco... Mi respeto para esos docentes, para esas maestras, para esos profesores, profesoras que vienen a nuestra comarca a dar clases no importando las condiciones, arriesgando su vida de esta forma y de muchas otras formas. Pues ellos se merecen un buen sueldo, yo pienso, porque la verdad se lo merecen. Lugares de difícil acceso. Así que se atreven a alar un auto de esto por deporte para llegar a su hogar, para llegar a su escuela, para llegar a su trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Así que está impresionante, está impactante. Wow, la verdad es que ojalá que alguien resuelva, alguien resuelva. Pues en este video vemos a un grupo de niños que están como que viendo el río, viendo el paisaje, mientras el otro está como alando una cuerda, como haciendo ejercicio y toda la cosa. Pues todavía no entiendo el contexto del video, de qué se trate esto. Son unos niños que están ahí, son niños pequeñitos.
como de primero, segundo, de primaria, de escuela primaria. A ver. No. No, mis amigos, es en serio lo que estoy viendo. Pues, ay, wow. No puede ser. Van a cruzar. Me pone triste esta imagen, este video. Y yo me pregunto, ¿nuestros hermanos políticos tendrán alguna sensibilidad frente a esta situación? Impresionante, mis amigos. Wow. Que alguien por favor resuelva esta problemática. Increíble, mis amigos. La verdad estoy impactado, estoy impresionado con todo lo que estoy viendo. Me llena de tristeza, la verdad. No sé ustedes qué dicen, mis amigos. ¿Qué podemos hacer nosotros como panameños? ¿Qué podemos hacer por estos niños? Es la realidad que vivimos en la comarca, en el país, en lugares de difícil acceso y pues maestros arriesgando su vida, estudiantes, moradores del lugar. Y ustedes pudieron ver el video, o sea, es impactante todo eso. Y pues vamos a estar viendo un siguiente video que ha dado mucho de qué hablar en estos días. Y la verdad es que no sé qué decir, no sé qué pensar respecto a eso. Vamos a ver el video. Nosotros ya tenemos 10 años esperando la escuelita ya. 10 años. ¿De profesor? Sí, 10 años esperando la escuelita. ¿Qué quieres que te diga? Para que te quedes tranquilo. No, nada más que por lo menos nos tenga en cuenta, no sé. Esto fue en la comarca cuando el presidente hace su visita a lo que es la región de Soló y la región de Besigó por la devastación del huracán. Y el docente aprovecha. Llevamos más de 10 años esperando una escuelita digna. Por favor, señor presidente, necesitamos una escuelita digna, una escuelita que la verdad se vea, donde los estudiantes se sientan cómodos. Y dice el presidente, ¿usted es profesor? O sea, si no es profesor no se puede dirigir al presidente. Si no es docente no se puede dirigir al presidente. O sea que si es alguien que no sabe leer no se puede dirigir al presidente. Si es alguien que no es profesional no puede hablarle al presidente. Y ahí dice el profesor humildemente, sí, soy profesor. Y dice el presidente, ¿qué quiere que te diga para que te quedes tranquilo? O sea, hay forma de dirigirse al electorado, mis amigos. Doy mi opinión como un ciudadano más de esta bella y hermosa República de Panamá. ¿Qué me dicen ustedes, mis amigos, respecto a este video o a todo lo que estamos viendo? La verdad está interesante, está impactante, impresionante. Y estoy sorprendido, en realidad, estoy sorprendido en todo lo que he visto hoy. Creo que fue en Tierra Alta. Dentro de toda la tristeza, tú encuentras una flor, esperanza, y encuentras esperanza. ¿Qué nos dijeron allá? Hemos perdido la esperanza. La rosa de la esperanza. Esta es la rosa de la esperanza. Esta es la rosa de la esperanza. ¿Qué? ¿Ustedes escucharon eso? La verdad, no sé qué decirle, mis amigos, respecto a esto. La verdad es que, mis amigos, no sé qué decirle respecto a todo esto. Muchísimas gracias por ver el video, mis amigos. Gracias por estar pendiente a todas mis publicaciones. Gracias por suscribirte. Ya somos más de 10,000 suscriptores y pues muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite, mis amigos. Cuídense mucho, los quiero a todos. Chao, chao.